Muy buenas noches, sean todos y todas bienvenidos a este su espacio con Charlotte. Un espacio que tiene pues el cometido en cada entrega de llevarles los comentarios, las opiniones, las entrevistas, las perspectivas de temas de actualidad, incluso de temas que muchas veces pues trascienden el aspecto meramente noticioso o informativo, pero sí que constituyen temas importantes para ser abordados y ser conocidos en todas las familias de la República Dominicana. Soy Mildred Charlotte y te doy la más cordial de todas las bienvenidas. Un inmenso placer, primero porque es un joven a quien admiro, respeto, no por el tema propio tan solo de la juventud que me lleva a su admiración, sino más bien por la preparación, la capacidad y sobre todo por una inteligencia que se destaca en relación a muchos comunicadores. Doy la bienvenida a Hadsel Román. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esa introducción. Desde luego, gracias a la audiencia que nos acompaña en esta noche. Hay una frase que a mí me gusta repetir bastante, y es del ex primer ministro Yitzhak Rabin de Israel, cuando recibía ese tipo de presentaciones y decía que si quizá mi padre hubiese escuchado eso, estaría muy contento. Y si lo escuchaba mi madre, a lo mejor se lo creía. Brillante, ¿no? De verdad. Pero en tu caso creo que la presentación te hace justicia. Gracias, de verdad que sí. Hadsel, hablemos primero de tu nombre, ¿de dónde viene? Bueno, mi nombre es precisamente hebreo, es una modificación de un nombre que aparece en el libro de Números, solo que con una H en el medio en vez de T, quiere decir Dios provee. En el libro de Números, como sabemos, esto posterior al Éxodo, cuando se estaba repartiendo lo que era la tierra prometida, ese Canaán que terminó siendo el antiguo Israel, entonces algunos salieron más beneficiados que otros con la asignación de tierras. Entonces sí, ese nombre Yasel quiere decir Dios provee o Dios reparte, dependiendo de cómo uno lo traduzca. ¿Qué entiendes que ese nombre te ha marcado en tu vida? Bueno, bastante, porque de por sí yo, que soy una persona de una fe intensa, sencilla pero intensa, constantemente recordando que así como bien dice mi nombre, Dios provee en todo momento y a veces de maneras misteriosas. A veces hay lo que son bendiciones ocultas, bendiciones que no las identificamos en ese momento, y de por sí quiero resaltar algo. Tradicionalmente el tema con el que más se me ha relacionado ha sido con el internacional, pero eso no fue algo que yo planeé. Originalmente lo que siempre me llamó fue la economía. Pero ¿qué pasa? La economía tiene una gran relación con todo lo que sucede en el mundo, ya que lo que pasa en un país innegablemente tiene repercusiones económicas en otro. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con Estados Unidos y China a nivel de lo que es la guerra comercial y demás. Entonces yo tenía que mantenerme informado de lo que pasaba en el mundo y de alguna manera u otra terminé destacándome en eso. Y como dicen que si el cielo te da limones, haz limonada, pues yo terminé haciendo esa limonada con el tema internacional. Qué bien, o sea que de entrada pensabas economía y luego viene esto. ¿Qué aprendizaje pues obtuviste con el tema de los cambios? Por aquello de que muchas veces, de una manera u otra, hay cierta resistencia, ¿no? Al efectuar cambios, vamos con una ruta y se presenta pues cambios en ese mapeo hacia dónde vamos, ¿no? Sí. ¿Qué te aportó a ti como joven, de perspectiva de asumir? Bastante, porque quiero resaltar aquella frase de que se usa de que la vida es eso que sucede mientras te las pasas haciendo planes. Obviamente el plan que yo tenía inicialmente no era exactamente el que terminó sucediendo, pero considero que con todas esas bendiciones terminó siendo quizá mucho mejor de lo que yo planeaba. Y lo importante es siempre uno estar dispuesto a asumir esos cambios, porque lo único constante que existe en el mundo es el cambio. Y quiero resaltar algo desde el punto de vista comercial. Incluso la mayoría quizá no conocen que Coca-Cola comienza como una medicina y luego termina siendo una soda. Que Facebook inicialmente comienza como una red para universitarios exclusivamente y te pedía incluso que fueses matriculado en una universidad antes de entrar a Facebook, y terminó siendo el éxito que vemos hoy en día. Que Instagram originalmente era una red solamente para marcar localidades donde te encontrabas, y terminó siendo hoy en día la red que es, entre otras. A veces lo que nosotros planeamos no es lo que termina sucediendo, pero depende de nosotros el aprovechar esas oportunidades y lograr más allá de lo que estamos incluso planeando inicialmente. De hecho, una anécdota que yo comparto mucho es de un amigo que es un gran amigo mío, es Sebastian Kurz. Él tiene 32 años y es el gobernante más joven del mundo. Es el canciller federal de Austria. Allá canciller, al igual que Alemania, se refiere a quien encabeza el gobierno.
Y él de por sí, que yo lo conozco desde hace como 10 años, yo siempre resalto esto. Cuando lo conocí, su meta era ser regidor. E incluso cuando no logró ser candidato a regidor en esas primeras elecciones que se lanzó, yo lo veía así de manera deprimido, como que bueno, no logré lo que quería. Pero eventualmente lo que siguió fue que primero fue electo diputado, luego de ser electo diputado fue designado ministro de Relaciones Exteriores con 26 años y luego con 31 electo como el gobernante más joven del mundo, al punto de que yo le pregunto en broma de vez en cuando, ¿y qué tú quieres ser cuando seas grande? Porque ya ha logrado tanto, pero lo que digo es precisamente soñar más allá, o sea, y saber que a veces la meta que nos establecemos puede parecer como algo de vida o muerte, que tiene que ser en este momento o no, pero que lo que planean para nosotros desde más allá, desde más arriba, puede ser incluso más beneficioso y ver la vida no solamente como esa carrera de los 100 metros, sino como ese maratón. ¿Por qué resaltó eso? Porque obviamente el que la ve como los 100 metros, llega a su meta y ya se acabó, eso fue de la carrera. Pero el que la ve como un maratón, pasa esos 100 metros, luego 200, luego 300 y sigue adelante. Tengo la pregunta, Axel, porque me recuerdas algo que leí hace unos días. Decía, estamos viviendo en una etapa que parece como un mundo tipo microondas, en el tema que todo lo queremos rápido. O sea, por ejemplo, los productos garantizan pérdida rápida de peso, el tema del liderazgo te dicen vas a ser un líder de manera rápida. Entonces, cuando te escucho hablar, observo y percibo una gran madurez con relación al enfoque y al punto, ¿no?, de aquellas cosas que quieres lograr. Sí, de por sí, yo, por ejemplo, ahora que acabamos de comenzar el año, resaltaba en cada una de las cenas que me tocó en lo que era fin del 2018, inicio del 2019, que yo no planeo lo que son resoluciones del año, sino que yo hago planes más allá, porque quizás si uno establece esa meta tan grande, pero que tiene que ser en 6, 8 meses, lo que va a terminar es frustrándose. Es importante no tener la meta clara, la máxima, pero reconocer que hay muchas en el camino que nos van acercando hacia ese final. Y de por sí hay un relato que yo comparto muchísimo en cuanto a lo que tiene que ver con la paciencia y no perder de vista hacia dónde nos dirigimos. Y por ejemplo, buena parte de la audiencia a lo mejor conoce lo que es la Catedral de Colonia en Alemania tradicional. Esa es una de las edificaciones más reconocidas del catolicismo en el viejo continente y sabemos que tomó 6 siglos construirse, pero cuando sucede la Segunda Guerra Mundial y es bombardeada Colonia, fue de las pocas edificaciones que se mantuvo, porque generalmente lo que vale la pena toma tiempo. Y hay un relato que es legendario, incluso lo más seguro es completamente inventado, pero más allá de si es verídico o no, lo importante es el mensaje. Yo lo comparto con ustedes y desde luego con usted. Y es que dice que mientras se estaba construyendo esta catedral, que vuelvo y resalto, fue desde los años 1200 hasta los 1800, un señor recorre entonces el territorio donde se estaba levantando esa catedral. Y le pregunta a uno de los trabajadores, ¿y usted qué está haciendo aquí? Y ese le responde que está aquí picando piedras. Bueno, eso es lo que se está haciendo cuando uno está levantando una edificación. Le pregunta a otro trabajador y entonces este le responde, yo lo que estoy aquí es ganándome la vida, o sea, es mi trabajo, aquí estoy buscando el sustento. Pero cuando le pregunta a un tercero de los trabajadores en esta edificación, que vuelvo y resalto, tomó 600 años, este le responde de manera emocionada y con los ojos brillosos, yo estoy aquí construyendo la Catedral de Colonia. ¿Por qué resalto esa leyenda, ese relato? Porque muchas veces parece en la vida que lo que estamos es picando piedras, pero cuando tenemos bien claro hacia dónde nos dirigimos, podemos llegar nosotros todos a tener lo que es esa Catedral de Colonia, que puede ser y debe ser una República Dominicana más próspera, más justa y verdaderamente más libre para todos. ¿Y tú qué construyes? Bueno, en eso estamos, pero desde luego mi meta, antes que todo, es precisamente esa República Dominicana más justa, porque incluso cuando a mí me preguntan de vez en cuando que por qué he incurrido de esta manera en lo que es la vida pública de una manera u otra, yo respondo principalmente a lo que son jóvenes que quieren de alguna manera u otra hacerlo. Les digo de manera a veces medio cruda, pero sincera, que lo primero que tienen que tomar en cuenta es que cuando uno entra en política, ya sea de manera intelectual, ya sea de manera electoralista o como sea, uno no va a lograr todo lo que se propone. ¿Por qué? Porque en democracia a veces se gana, a veces se pierde. Y en el mejor de los casos, quizá uno logra materializar el 40% de lo que se propone en política, pero no solamente eso,
que les respondo a los jóvenes cuando me preguntan, bueno, los más jóvenes que yo. No, me ha encantado, te iba a decir justamente Sí, ahí, porque decía los jóvenes, decía, pero bueno, ¿hacia quiénes estaría hablando? Sí, estaríamos porque hablando estoy frente a un joven muy preparado, pero muy joven. 28 años. 28 años. Pero efectivamente les digo entonces también que incluso con eso que logran, por la naturaleza polarizante de la política, va a haber por lo menos una mitad de la ciudadanía que va a estar molesta con aquello que se logró, porque no todo el mundo comparte lo que es visión. Pero peor aún, muchas veces en política uno termina siendo juzgado no por lo que dice o hace, sino por lo que dice y hace otro, que no necesariamente es alguien con quien tenemos relación. Entonces uno preguntaría, bueno, y con ese panorama tan oscuro que describe de la política, ¿por qué participar? Porque, siguiendo con lo que es la Biblia que mencionaba al inicio, dice bien claro Lucas que a quien mucho se le ha dado, mucho le será exigido. Y ahora, cuando digo que mucho se me ha dado a mí, no estoy hablando de lo que son riquezas materiales, pero yo he tenido una oportunidad de oro, que es aquella de formarme, que es aquella de poder, de alguna manera u otra, crecer personalmente, familiarmente, profesionalmente. Entonces, si yo he tenido esa oportunidad que he recibido de manera divina, lo menos que puedo hacer para retribuir es buscar que esa oportunidad que yo recibí sea lo mínimo que puedan tener los demás, una igualdad de oportunidades, nunca de resultado, porque obviamente no todo el mundo va a terminar en el mismo destino, pero lo que queremos es una República Dominicana donde tu éxito dependa del talento que tengas o no, y no de qué tan bien le caes o no a quien ostenta el poder de manera coyuntural. Hablas de caer bien en términos del ejercicio y que le vaya bien o no con relación a la parte política, pero la política vista desde un joven preparado, un joven con visión, en el sentido de esta política clientelar, esta política que muchas veces se nutre de aquellos a los cuales no han tenido la posibilidad de acceso de la formación. ¿Cómo la valoras, cómo la observas? Efectivamente, todo proceso de cambio es un proceso traumático y lo hemos visto, esas grandes transiciones que se han dado en buena parte de América Latina, que se han dado en otras localidades, y entonces, si un sistema es como es porque mucha gente le ha beneficiado, no necesariamente un sector mayoritario, pero que de alguna manera u otra lucran con él. Y por eso es que, por ejemplo, hemos visto que personas que llegan con una agenda transformadora terminan teniendo que formar parte de lo que es la tradición. Pero lo importante, vuelvo y digo, es tener claro esa meta y saber que se quiere llegar hacia un destino que sea verdaderamente más institucional y republicano. Eso no es de la noche a la mañana, y por eso hablaba anteriormente de lo que era la catedral. Desde luego tiene que cambiar. Para construir esa catedral que sea República Dominicana, ¿qué debe cambiar y qué debe generar el cambio? El cambio tiene que generarlo desde luego la ciudadanía, empoderarse de manera más directa, y por eso hablaba de lo que es la participación, porque bien dijo Thomas Jefferson, la libertad tiene como precio la eterna vigilancia, es decir, estar constantemente participando, porque algo contradictorio en República Dominicana, somos el país que sin voto obligatorio tiene mayor participación electoral en la región. Aquí vota el 70% del electorado, en comparación con otros países que rondan el 40 y el 50%, incluso países con indicadores económicos más altos que el nuestro, como es el caso de Chile, que recientemente celebró que votaron 50%. Sí. Aquí vota 70%, pero ¿cuál es el problema? Que termina siendo la participación política algo de cada 4 años, y la participación política tiene que ser de todos los días, estando constantemente cuestionando al poder político. ¿Y por qué digo cuestionando el poder político? Porque, y de manera directa lo digo, nadie es tan brillante que es infalible. Todos necesitamos de alguna manera u otra recibir la crítica, porque eso es lo que nos lleva a no ser conformistas, sino que por el contrario constantemente querer mejorar, y por eso hablaba de ese motor de cambio que es la ciudadanía. Pero ¿qué tiene que cambiar? Una República Dominicana que avance hacia mayor institucionalidad, que es la clave única del desarrollo. Eso es lo que se ha aplicado en todo país que de alguna manera u otra ha alcanzado la prosperidad, porque algunos dirían que, por ejemplo, la prosperidad es algo casi que reservado para los países nórdicos, para los países europeos, los países anglosajones y demás, pero eso es una visión bastante reduccionista, porque cuando hemos visto países como Singapur, que en el año 1966 tenía un PIB per cápita de $200, que es muy por debajo de lo que se considera mínimamente desarrollado. Se considera un país desarrollado cuando tiene una renta per cápita de $20,000. Singapur tenía 200 en el año 1965 y hoy tiene 52,000. Es el país que per cápita tiene la tercera mayor renta, es decir, el tercer país más próspero de la nación. ¿Y cómo logró eso?
pues precisamente apostando a la institucionalidad, apostando a los valores republicanos, apostando a la educación, apostando a lo que es la libertad en todo segmento. Eso obviamente es algo que no lo logra un solo sector político, por eso yo constantemente hablo de lo que es una batalla de las ideas. Porque cuando un país asume un consenso mínimo sobre cuál es el camino a seguir, puede gobernar X, puede gobernar Z, pero siguen adelante. Porque el problema muchas veces en América Latina es que X va hacia allá y Z hacia acá. Entonces cambia un gobierno, deshace todo lo que había hecho el anterior y constantemente vemos entonces retrocesos, que fue lo que pasó por ejemplo aquí con el tema eléctrico, que dos gobiernos tenían dos visiones completamente distintas y quedamos aquí entonces con unos contratos que han afectado fuertemente lo que es nuestra producción eléctrica. Pero si se hace un consenso mínimo, que claro, es importante que cada quien tenga su visión, porque la pluralidad política es fundamental, pero que haya un consenso mínimo de lo que hace falta para lograr la prosperidad, entonces desde luego podemos seguir adelante. Y así como Singapur en sencillamente 35 años alcanzó de ser un pantano lleno de mosquitos, a ser hoy en día ese ejemplo innegable de desarrollo, porque ustedes lo han escuchado, usted también lo ha escuchado. Cada vez que se habla de desarrollo, ¿cuál es el país que llega a la mente? Singapur. Sí. Pero ¿cómo lo logró? Con esos valores, pero también incluso nuestra región. Chile, un país que era la colonia más pobre de lo que era el antiguo casi imperio español, es hoy en día el único país hispanoparlante en la región que ha alcanzado los niveles mínimos de desarrollo. Un país que hace 40 años era de los que tenía menor renta. Pero ¿cómo lo logró? Porque en Chile puede gobernar la centroizquierda, puede gobernar la centroderecha, pueden gobernar liberales, pueden gobernar conservadores, pero todo el mundo sabe que Chile sigue ese consenso. Lo mismo pasa con Perú, un país que en los años 80 tenía una inflación de 4000% y hoy en día, independientemente de su inestabilidad política, que cambian constantemente de gobiernos y demás, por lo menos en el área de consenso siguen adelante, y ese país que era sinónimo de atraso hace tantos años, hoy en día es uno de los países que ha tenido mayores éxitos. Antes de irnos a un contacto de publicidad y entrar ya en la parte de derecho internacional, voy a decir también solamente dos conceptos y quiero que me digas para ti qué han significado: la lectura y los viajes. Bueno, la lectura ha sido fundamental para mí. Esa ha sido mi mayor actividad constantemente desde niño, que comencé leyendo, y esa curiosidad que despertó en mí siempre queriendo leer más y más y más, y algo que entonces se tradujo en querer escribir más y más y más. Entonces eso es algo que antes de comenzar a recorrer el mundo, que he ido a 73 países por temas no turísticos, sino mayormente de políticas públicas y demás, ya antes de conocer estos, pues de alguna manera u otra había tenido una introducción. Entonces yo sí les recomiendo constantemente a los padres que nos están viendo que siempre fomenten la actividad de lectura en los niños, porque eso fomenta lo que es esa curiosidad, que es la llave, es la chispa hacia ese fuego del desarrollo personal y eventualmente profesional. ¿Un libro que te haya marcado? Varios, pero de por sí uno que a mí me transformó desde el punto de vista de lo que era, digamos, el tema económico, y que me inspiró a querer eso para mi país, fue El misterio del capital, de Hernando de Soto, un libro que hablaba precisamente de cómo se transformó Perú, y leyendo eso y viendo las condiciones que tenía ese país y que luego entonces alcanzó el éxito que hemos visto hoy en día, yo pensé, eso es lo que yo quiero para mi país. Eso desde el punto de vista de lo que es, digamos, la no ficción, pero la ficción, a mí desde pequeño siempre me llamó mucho la atención lo que era Cyrano de Bergerac, ese gran, digamos, relato de el daño que hace la venganza, el daño que hace el resentimiento, el daño que hace uno sencillamente llenarse de odio, y por el contrario el bien que hace saber que hay facturas que es mejor no cobrar. Exacto. Y un país que diga, por la parte de la República Dominicana, que ya has dicho, bueno, de verdad este país me llama la atención, no solamente por el aspecto económico de transformación, sino donde quizás encuentres que te deleitas, ¿no? Sí, bueno, a nivel europeo, Alemania siempre me ha llamado muchísimo la atención. Siempre que visito me siento bastante bien allá. En lo que es América Latina, Chile sigue siendo mi país favorito, al punto de que este domingo parto hacia Chile para impartir una conferencia allá. Y a nivel asiático, y esto no tiene que ver solamente con el tema económico, sino por todo lo cultural, Japón ha sido uno de los que más he disfrutado, por todo lo que tiene que ver con esa historia milenaria, todo lo que tiene que ver con su aporte a la cultura popular y demás, porque como bien resalta, no todo es economía, no todo es carne, buena parte es
cultura, y yo siempre disfruto de eso al punto de que cada vez que visito uno de estos países, que siempre es por temas políticos, siempre es por temas de alguna manera u otra académicos, no tengo necesariamente el tiempo de visitar estos espacios, pero trato de hacer ese tiempo que no tengo. Mira, brevemente, por ejemplo, cuando vas a un país, ¿qué haces? Dice, aunque sea brevemente, pero ¿qué buscas? Un museo, vas a un mercado de eso, ¿qué haces? Variado, porque por ejemplo, precisamente en Japón, algo que siempre había querido hacer desde antes de visitar ese país por primera vez, era el centro histórico de Akihabara, que es donde ellos han, digamos, de alguna manera u otra concentrado todo lo que ha sido el auge tecnológico, todo lo que ha sido el auge cultural y demás. Entonces, cuando llego a Tokio y me monto en el tren bala para llegar hacia Akihabara, eso era algo que no podía dejar de ver, pero también los mercados me llaman muchísimo la atención. O sea, ahí es que uno verdaderamente conoce. A mí hay dos lugares que digo que me definen, ¿no? Sí. Que es el mercado, sí, y los pequeños bares. Sí. No esos restaurantes así ya, sí, como tradicionales, sino como esos pequeños bares donde la gente conversa, habla, por ejemplo, en España, el tema del tapeo. Sí, claro. Es como que te da la oportunidad de escuchar, sí, ¿no? Cómo realmente conversa la gente. Sí, que bueno, por si algo que resalto es que cuando visito por primera vez estos museos en Japón, entonces nos enseñaban esos artefactos bastante antiguos y demás, y lo que resaltaban era, por ejemplo, bueno, y aquí vemos esto de la época Tokugawa y demás, y uno preguntaba, ¿y para qué se usaba? Bueno, esto lo llenaban de coñac y todo eso, porque eso es parte de la cultura, claro, donde se reúnen las personas para intercambios y demás. Eso forma parte de la idiosincrasia. Claro. Ahí está realmente la esencia, ¿no? Sí, de la gente. Vamos en contacto y cuando regresemos les invito a ustedes a ver a una nueva mirada del marco internacional desde la perspectiva de un joven cuya juventud, valga la redundancia, y preparación pues le da a usted una mirada 360. Vamos en contacto y ya regresamos. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna, un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Tus remesas llegan premiadas con Banreservas. Por cada $50, euros o su equivalente en pesos de remesas que recibas o envíes, obtienes un boleto con el que podrás ganar uno de 12 motores y 60 premios de $5,000. Participa en estas remesadoras. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti.
puede tomar muchos caminos. Solo asegúrate de tomar el que deseas desde temprano. Cuando entras al mercado de trabajo por primera vez, tienes que arrancar nítido y preparado para el futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones, vela por ti, por tu futuro. Hemos crecido en el gusto de nuestra gente y eso nos ha llevado pues obviamente a ampliar nuestro espacio físico. Por eso Elizondo Restaurante es la mejor decisión al momento de un almuerzo, una cena, un encuentro y también hasta que estés solo puedes estar allá, porque te aseguro que desde que llegues te van a recibir con tanta calidez y con tanta calidad humana que vas a sentirte que llegas a tu propia casa. Elizondo Restaurante, donde no es solamente donde vas a adquirir alimentos, sino donde vas a encontrar y a generar toda una experiencia en torno a la mesa. Estamos ubicados en la avenida Bolívar, casi esquina Lincoln, justamente en la plaza Juan de Walker. Te recomiendo los mejores cortes, el mejor maridaje con el corte y los pinos y también pues las mejores asesorías y sobre todo las mejores atenciones. Elizondo Restaurante es la respuesta que buscas cuando una reunión se trata o también cuando quieras disfrutar de todos los placeres que se dan en torno a la comida. Elizondo Restaurante. De regreso contigo en este tu espacio con Charlotte Haxel Román, quien es pues abogado y también pues ya en los medios de comunicación un reputado y conocido analista de temas internacionales. Haxel, hablemos obviamente de la economía que tiene más incidencia con República Dominicana, que es los Estados Unidos. Estados Unidos con un presidente atípico, desde lo que fue su campaña política y luego lo que ha sido ya su ejercicio propio. Y muchos no entienden aquello de que los problemas que hay ahora con el gobierno federal, con el tema de la paralización, esto realmente qué significa y qué tanto pues afecta ya el modus vivendi de los norteamericanos, y también como a muchos les sorprende que dice por problemas del tema federal, vuelos retrasados. Sí, bueno, sí, a ver, ¿qué es esto? Sí, bueno, para poner en contexto lo que está sucediendo en Estados Unidos, primero desde el punto de vista sistémico, ya luego entrando al político, cuando existe este choque entre Congreso y Ejecutivo en base a la apropiación de recursos, entonces el gobierno entra en lo que sería un faltante
y se cierra en distintas áreas, principalmente lo que son Departamento de Estado, Departamento de Justicia, Departamento de Trabajo, en varios otros. Los que se mantienen abiertos son los más esenciales, por ejemplo, Departamento de Educación. Imagínense Estados Unidos cerrando el Departamento de Educación, la formación de la mayoría de estudiantes termina entonces completamente comprometida. Esto ha sucedido varias veces en dicho país, la más reciente siendo el año 2013, cuando durante 21 días el Ejecutivo encabezado por Barack Obama se vio cerrado por un choque con el Congreso que encabezaba el Partido Republicano, que quería entonces abolir la ley sanitaria del presidente Obama. Entonces ahora, ¿cuál es el choque? Que durante la campaña, durante la precampaña, durante la presidencia, ¿qué ha hablado Donald Trump constantemente? Sobre la construcción de un muro en la frontera con los Estados Unidos mexicanos, con México. Entonces, en noviembre, dicho país tuvo elecciones en las cuales el oficialismo perdió la mayoría en la Cámara de Representantes, no así en el Senado. Entonces, ¿qué lleva al presidente Trump a buscar este tipo de conflicto? El hecho de que tiene que energizar a su base. ¿Y cómo lo logra? Pues buscando ya materializar la construcción de ese muro. Para ello ha pedido $5,000 millones, que veámoslo desde la economía estadounidense. No es lo mismo $5,000 millones en República Dominicana, que tenemos un PIB per cápita de $70,000 millones, que $5,000 millones en Estados Unidos. Eso sería el equivalente a, si estuviéramos hablando aquí, $20 millones. Pero este no es un tema económico, no es un tema de que no hay el dinero. El tema es que, así como para Donald Trump es fundamental presentarle a su base electoral de que él no va a ceder en la construcción del muro, para la oposición demócrata, que ahora tiene nuevamente la Cámara de Representantes con Nancy Pelosi como presidenta, ellos no pueden mostrar que van a ceder hacia Trump en cuanto a la defensa de la no construcción del muro. Entonces, lo que ha llevado a esta situación es un tema de que dos sectores políticos entienden que no pueden mostrar ningún tipo de consenso en base a dicho muro. Incluso anteriormente lo que se había dicho era que iban a aprobar un financiamiento temporal durante 2 meses para que por lo menos funcionara el gobierno hacia finales de febrero. Pero entonces, luego de que varios sectores nacionalistas criticaron que Trump actuara de esa manera, dio un giro y entonces sí propuso el cierre, ha tomado crédito completo, ha tomado responsabilidad completa por ello, e incluso llegó a decir en privado y luego confirmó que le dijo al liderato demócrata en la Cámara de Representantes que estaba dispuesto a mantenerlo cerrado por meses, algo que es inédito en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo afecta eso a la economía de ese país? Lo primero que hay que resaltar es que una cosa es el gobierno federal, otra cosa los gobiernos estatales. Estados Unidos, siendo un país federal, tiene bastante autonomía en cuanto a los estados. Los empleados federales no son la totalidad del gobierno. No es lo mismo que si se cerrase el gobierno en República Dominicana, que somos un país unitario. El gobierno central lo es todo aquí de distintas maneras, al punto de que los recursos de los gobiernos locales vienen del central. Pero en Estados Unidos, ahora mismo los que están siendo afectados son 800,000 empleados públicos, mayormente presentes en Washington, que es donde están la mayoría de estos estos departamentos, que es como le llaman a los ministerios allá y demás. Entonces, esto no necesariamente tiene un impacto muy negativo en lo que es su remuneración, porque cuando se reable el gobierno, se les resarce el tiempo que no cobraron. Sin embargo, a diferencia del año 2013, a diferencia del año 1995, a diferencia del año 1987 y a diferencia de los otros casos en los cuales se ha cerrado el gobierno, ahora mismo se trata de un precedente atípico, como hemos hablado, porque en el caso de otros gobernantes, como fue el caso de Reagan, como fue el caso de Clinton, como fue el caso de Obama, existía el interés de claramente buscar un acuerdo, pero Trump ha hablado en todo momento de que hasta que no haya una aprobación para los $5,000 millones, no está dispuesto a ceder. E incluso lo que ha ofrecido como, digamos, concesión hacia el otro sector ha sido entonces ya la aprobación final de una legislación para el DACA. DACA es un programa que busca legalizar de manera ya definitiva a jóvenes que hayan llegado de manera irregular a Estados Unidos, pero llevados por sus padres y que ya se han criado prácticamente en dicho país. Es lo que le llamaban anteriormente los Dreamers. Sin embargo, Barack Obama había hecho una solución temporal, que era mediante decreto, que tenía que ser constantemente renovado. Trump ha ofrecido
hacerlo de manera ya definitiva, con legislación. Y eso, para resaltar, que quizás muchos no conocen aquí, incluye a 8,000 dominicanos. Somos una minoría ahí dentro, que claro, la mayoría son mexicanos, pero sí hay 8,000 compatriotas de nosotros que serían beneficiados con eso. Pero desde luego, hablaba del tema de las aerolíneas, hablábamos de temas, por ejemplo, de lo que es la representación de consulados y demás, que ven disminuida su actividad porque no tienen fondos actualmente, porque las embajadas forman parte del Departamento de Estado, y el Departamento de Estado es uno de los que no recibe fondos en este momento. Entonces vemos que toda operación no esencial es minimizada, al punto de que nosotros conocemos aquí en República Dominicana lo activo que es el Community Manager de la Embajada de los Estados Unidos, y anunció claramente, vamos a estar actualizándolo de manera menos periódica por el hecho de que ahora mismo no hay fondos para ello, y eso llevó a que todo proceso ya no programado de solicitud de visas en la República Dominicana se había puesto en veremos. Todo lo que estaba programado siguió como estaba, pero el que no tenía ya claramente listo su papeleo vio ciertos retrasos. ¿Entiendes que el muro se va a construir? Yo entiendo que ahora mismo es más probable que se construya a que no se construya. ¿Por qué? Porque Donald Trump ha mostrado, como bien resaltaba en la mayoría de sus libros, de que considera que la mejor manera de ser tomado en cuenta en una mesa de negociación es resaltar que está dispuesto a pararse de esa mesa de negociación, mientras que el otro sector pudiera de alguna manera u otra ceder en ese sentido. Incluso, para resaltar algo, los demócratas, cuando tenían mayoría en el Congreso en el año 2007, aprobaron con su voto mayoritario, incluyendo de la entonces senadora Hillary Clinton, la construcción de una verja durante el gobierno de George W. Bush que cubriera la frontera con México, y esa verja costaba $7,000 millones de dólares. Entonces, si ellos estuvieron dispuestos a financiar por $7,000 millones de dólares esa verja en ese momento, entonces ¿cómo no aprobarían $5,000 millones de dólares para la construcción del muro? No lo estoy necesariamente poniendo desde el punto de vista ético, no lo estoy poniendo desde el punto de vista de si conviene o no. Estoy hablando desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico no es el gran costo que algunos creerían, porque eso, incluso desde el déficit programado de Estados Unidos, mantendría exactamente el mismo nivel. Seguiría siendo un poquito menos de 5% el déficit. Desde el punto de vista ¿inversión o gasto, Axel? Eso es algo que hay que evaluar de manera más profunda. Sin embargo, lo cierto es que en la mayoría de encuestas en Estados Unidos y en buena parte del mundo, porque República Dominicana no es ajena a esa realidad, cuando se le pregunta a los ciudadanos cuál es la principal preocupación, la segunda sale siendo el tema migratorio. Por ejemplo, esa caravana migrante que salió desde Honduras y que ha incluido a otros países del Triángulo Norte centroamericano causó bastantes ansiedades, pero también varios otros temas que causan ansiedades en algunos sectores, porque por ejemplo la economía cambiante de los países industrializados ha hecho que buena parte de lo que eran sus fábricas que empleaban a trabajadores de cuello azul, que es como le llaman al sector industrial, se trasladaran a otros países, pero que entonces los que mantuvieron sus operaciones en Estados Unidos continental comenzaron a contratar a trabajadores extranjeros. Sí. Entonces hay un sector que considera que su empleo ha sido desplazado por migrantes. Eso puede ser cierto como no puede ser cierto, pero en política la percepción termina siendo la realidad. Y de hecho ese fue parte del discurso de Donald Trump, o sea, de los llamados redneck. Sí, claro. Que los atrajo básicamente para el voto. Pero incluso más allá de los redneck, porque por ejemplo nunca estuvo en duda que Donald Trump iba a ganar Texas, nunca estuvo en duda que Donald Trump iba a ganar buena parte del sur. Sin embargo, cuando vemos sectores como los trabajadores de Michigan, que había sido ganado por los demócratas durante las últimas 5 elecciones y que es donde se encuentra la sede de General Motors, que produce Ford, la gran cantidad de esas plantas que se habían desplazado pero que también habían comenzado a contratar buena parte de empleados migrantes, Donald Trump ganó ahí. Y eso fue algo que no muchos se hubiesen arriesgado a pronosticar, pero también Donald Trump ganó en Pensilvania, porque uno piensa en dicho estado y piensa Filadelfia, que es un bastión demócrata, pero ganó por suficiente margen el resto de Pensilvania, que terminó convirtiendo ese estado azul en un estado rojo. Entonces volvemos a lo que es la gestión
política. A veces no es solamente lo que indica desde el punto de vista económico, a veces no es solamente lo que se indica desde el punto de vista de administración, sino cómo uno logra motivar a que los ciudadanos se sientan más representados. Recientemente vimos cómo fracasó a nivel de relaciones públicas el pacto de Marrakech, que era el pacto migratorio. ¿Por qué fracasó ahí? Porque constantemente se vio que eso era algo negociado por gobiernos, por burócratas invisibles, en lo cual no participó la sociedad. Entonces, como Donald Trump sí le ha dado esa participación a la sociedad, a un segmento influyente de la sociedad, entonces vemos que no baja del 40% de aprobación, que es su sector. Él no apuesta el 50+1, pero apuesta a lo que es la representación de un sector que se estaba alienando. Y es lo mismo que ha pasado en buena otra parte de la región, porque país por país estamos viendo que sectores con discursos similares al de Donald Trump son los que se alzan con la victoria. ¿Pero por qué? Porque le hablan a quienes tradicionalmente no eran escuchados. Sí. Y eso es algo que llama la atención y que a todo el que de alguna manera u otra forma parte de la discusión política debe llevarlo a debate interno sobre cómo comunicarse en este momento, que la situación es bastante distinta, porque anteriormente, por ejemplo, usted y yo podemos hablar aquí frente a las cámaras y ahí terminaba el debate, pero ahora vemos que terminamos de debatir aquí y en nuestras redes tenemos un montón de personas opinando sobre lo que dijimos, y hay de nosotros si no les respondemos. Claro, hay que tener ya pues la comunicación, bueno, lo decía McLuhan, ha convertido el mundo en una verdadera aldea global. Axel, ya en términos de liderazgo, ¿qué observas, cómo interpretas ya en el Partido Demócrata en Estados Unidos y obviamente ya también en el Partido Republicano, que tiene obviamente un líder que es Donald Trump? Bueno, en el Partido Demócrata sucede algo, y es que ha perdido lo que ha sido una parte importante de su sector tradicional, que eran estos trabajadores, porque como el Partido Demócrata era el que tenía mayor participación de los sindicatos, entonces estos empleados de industrias constantemente votaban por dicho partido, pero últimamente por ese cambio económico, entonces muchos de ellos han cambiado a votar por Donald Trump. Entonces se nota que hay una desconexión entre una élite que mayormente le habla a Boston, le habla a Los Ángeles, le habla a Chicago, le habla a Nueva York, pero que no le habla a Detroit, pero que no le habla a Des Moines, no le habla a muchos de esos lugares. ¿Quién puede hablarle a ese sector? Según lo que dicen las encuestas, el ex vicepresidente Joe Biden, que se supone que en los próximos días, es decir, estamos hablando de aquí al viernes o aquí al lunes, va a estar anunciando si será candidato presidencial o no. Él es una persona que viene de ese sector, es una persona que le habla a ese sector, es un líder carismático, es un líder con mucha experiencia en política exterior. Tradicionalmente fue el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, fue vicepresidente con Barack Obama, y es una persona que tiene un discurso que le llega a esas masas. Pero desde el punto de vista republicano también notamos que hay un choque entre distintos sectores, porque obviamente Donald Trump es el líder, como sucede cuando un partido se encuentra en el gobierno y entonces el presidente termina siendo la cara más visible, a pesar de que él no hacía vida en el Partido Republicano. Pero quienes sí han hecho vida en el Partido Republicano y que no son muy partidarios del estilo de liderazgo que ejerce Donald Trump, el nuevo senador por el estado de Utah, Mitt Romney, anterior gobernador de Massachusetts, sí, que también fue candidato presidencial en el año 2012 y que el día 1 de enero publicó un editorial bastante crítico de Donald Trump, aún reconociéndole varios logros, pero decía de manera resumida la frase que yo considero más directa de dicho artículo, y era que el presidente no está solamente para emitir decretos, el presidente está para ser el líder moral de un país, y que consideraba que Donald Trump había fracasado en ese renglón. Y eso lleva entonces precisamente a un choque entre ese establishment republicano que no tenía a Donald Trump como primera, segunda, tercera, cuarta o quinta opción, que vimos en las primarias como iban constantemente cambiando de candidato, que primero querían a Jeb Bush, después querían a Marco Rubio, después querían a John Kasich, y finalmente toleraron a Donald Trump, que no era su opción. Entonces ahora tienen una voz en el Senado de manera muy visible, que será Mitt Romney, con el fallecimiento del senador John McCain, que Dios lo tenga en la gloria, que era quien representaba ese sector internacionalista, ese sector muy cercano a la OTAN, ese sector ya de alguna manera u otra moderado, que no comparte ciertas posiciones con Donald Trump. Pero, desde luego, la tradición en Estados Unidos es que el presidente en ejercicio difícilmente pierde en busca de lo que sería una candidatura
para la reelección. ¿Por qué digo candidatura? Porque obviamente sí, varios presidentes han perdido en su intento de reelegirse. El más reciente fue George H.W. Bush, recientemente fallecido también en 1992. También el caso de Jimmy Carter en 1980 y demás. Pero desde Ulysses Grant en el año 1870, difícilmente otro presidente ha sido derrotado en su intento de tomar la candidatura de un partido oficial. Algunos han visto sustos constantes, como fue el caso en el 76 de Gerald Ford contra Ronald Reagan, como fue el caso también de Jimmy Carter contra el senador Ted Kennedy, que también fallecido hace unos años. Pero en ambos casos lograron pasar la prueba, solo que tuvieron unos cuantos dolores de cabeza. En el Partido Demócrata también vamos a ver ese choque, como dije, porque aunque bien Joe Biden encabeza las mediciones, hay varias otras candidaturas que, si bien no tienen el nivel de apoyo, pueden ser bastante competitivas en algunos estados específicos. Tal es el caso de Massachusetts, donde la senadora Elizabeth Warren ha anunciado que aspirará a la presidencia. También es el caso, por ejemplo, de Texas, donde el representante Julián Castro, de origen mexicano, a pesar de que no habla español, ha anunciado su candidatura, pero ahí también puede ser candidato Beto O'Rourke, que recientemente le causó bastante dolores de cabeza al senador Ted Cruz. Entonces ahí vemos de que pudiera tener competencias muy notables. Y también no sabemos si Bernie Sanders, que no es miembro del Partido Demócrata, pero que ha competido en primarias de ellos, tendría nuevamente una participación notable como tuvo contra Hillary Clinton. Es decir, en la oposición se vislumbra una competencia que pudiera ser muy larga, pero en el gobierno, independientemente de que el senador John Kasich es gobernador de Ohio, se presente y enfrente a Donald Trump en las primarias, ahí difícilmente participen otros sectores que puedan tener no solamente el reconocimiento, sino también el financiamiento, porque Estados Unidos es una política bastante cara. La política es cara donde sea, pero vemos que Estados Unidos, donde existen algunos bajaderos para financiamiento más allá de la campaña, entonces se gastan unos dólares largos. Entonces, quien no logra fomentar un financiamiento sólido, difícilmente puede competir más allá de en uno u otro estado, y eso es lo que se vislumbra en cada partido. Este año 2019 va a ser uno preelectoral muy activo en Estados Unidos, como lo es siempre, porque aquí en República Dominicana tenemos campañas largas, 4 años prácticamente, pero allá es muy institucional, al punto de que de junio en adelante muy probablemente vamos a comenzar a ver lo que serán los debates de los demócratas, que van a comenzar a digamos, discutir sus visiones sobre cuál es el camino que debe tomar el partido y la nación y demás para lo que serán las elecciones en noviembre próximo, que creo que serán unas elecciones como suele pasar. Cada elección se dice que esta es la más importante de la historia, pero yo creo que en este caso sí, claramente. La pasada del 2016 fue algo de lo cual vamos a estar hablando durante muchísimo tiempo. Yo creo que cuando buena parte de la audiencia y buena parte de lo que es la ciudadanía esté hablando con sus nietos o incluso sus bisnietos en el futuro, van a tener que escucharnos hablar sobre cómo recibimos la noticia de que Donald Trump era el presidente de los Estados Unidos. Sí, justamente eso va a ser una historia cuando uno leyó la información. Que yo estaba en Estados Unidos en ese momento trabajando con la campaña del senador Marco Rubio, y fue algo que no lo olvido nunca. Porque, yo leí 2 veces. Porque se sabía que él iba a ganar ahí en Florida, que era un estado donde tenía gran presencia. Sin embargo, cuando yo veo precisamente que Pensilvania, donde Hillary Clinton cerró su campaña, que es rodeado de artistas y todo eso, que ahí ganó Donald Trump, ahí yo supe que la política norteamericana había cambiado para siempre, porque no estamos hablando de que... No, el mundo cambió. O sea, no estamos hablando de que fue poca cosa, no estamos hablando solamente de Donald Trump, estamos hablando de que el estilo de hacer política ha cambiado. No digo que todo el mundo va a usar un discurso similar al de Donald Trump, pero hemos visto ya muchos cómo se ha replicado en América Latina, ejemplos, ¿no? Vamos a un contacto de publicidad para justamente ya movernos hacia América Latina, y en el tiempo que nos queda, hablemos del caso de Venezuela, hablemos del caso, por ejemplo, también en Brasil, y si el tiempo nos alcanza, ¿no? Un poquito de China, Estados Unidos, y también el tema del rumor de que si eso pudiera afectar nuestro rompimiento, nuestra firma con China, obviamente, el tema del TLC. Así que una propuesta interesante en muy poco tiempo cuando regresemos.
República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna. Un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Tus remesas llegan premiadas con Banreservas. Por cada $50, euros o su equivalente en pesos de remesas que recibas o envíes, obtienes un boleto con el que podrás ganar uno de 12 motores y 60 premios de $5,000. Participa en estas remesadoras. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. De regreso contigo con Haxel Román, Política Internacional, Caso Venezuela. ¿Qué puedes plantear? ¿Qué puedes decir que va a que pudiera, ¿no?, devenir en el caso de la situación venezolana? Bueno, el tema venezolano la semana pasada dio un cambio total. ¿Por qué digo total? Porque si bien en gran medida había perdido la legitimidad el régimen que encabeza Nicolás Maduro, porque constantemente veíamos un aumento de las persecuciones, un aumento de las muertes, un aumento de medidas autoritarias como quitarle las funciones a la Asamblea Nacional, medidas tales como una celebración de elecciones completamente ajenas a cualquier concepto mínimo de participación igualitaria. Ya entonces el 10 de enero sucede algo, y es que pierde la última ilusión de legalidad que le quedaba. ¿Por qué digo ilusión de legalidad? Porque las elecciones del año 2013 tenían algo, y es que a pesar de haber sido muy cuestionadas por algunos sectores, fueron reconocidas por la mayor parte de la comunidad internacional. Entonces, él seguía siendo el presidente legal de Venezuela. A pesar de haber perdido buena parte de la legitimidad que debe tener todos los días, era reconocido como el claro interlocutor de dicha nación. Ya cuando llega al fin ese mandato de 6 años, el 10 de enero, entonces pasa a ser un presidente legal a ser un presidente de facto. O sea, pierde el estatus de jure. Y la Constitución venezolana, en el artículo 233, establece que cuando hay falta del presidente, entonces es el presidente de la Asamblea Nacional quien asume de manera interina el gobierno para convocar a nuevas elecciones. Y esto ha sido reconocido por buena parte de la comunidad internacional, incluyendo la República Dominicana, que si bien no ha emitido reconocimiento claro hacia la Asamblea Nacional, votó en la Organización de los Estados Americanos, en su Consejo Permanente, por desconocer el régimen de Nicolás Maduro. Porque aquí tenemos, vuelvo y resalto, un representante legal, que es ahora mismo Juan Guaidó, quien como presidente de la Asamblea Nacional es el interino de la República en Venezuela, y alguien que sigue controlando desde luego el Palacio de Miraflores, sigue controlando las Fuerzas Armadas. Es una persona que tiene el poder en Venezuela, pero que no tiene el conocimiento de la comunidad internacional, incluso la mayor parte de la región, porque el Grupo de Lima, que está compuesto por 14 países, 13 de ellos desconocieron
a Nicolás Maduro. El Grupo de Lima incluye a Canadá, un país tradicionalmente muy moderado a la hora de emitir opiniones a nivel internacional, pero también la Unión Europea desconoció las elecciones en Venezuela. El gobierno de Brasil reconoció a Juan Guaidó incluso ya como presidente de la República en Venezuela, y se discute en el Departamento de Estado si Donald Trump va a terminar haciéndolo. Entonces, esa es la situación que se da en Venezuela, y entonces vimos en el fin de semana cómo se tomaron decisiones de persecución a Juan Guaidó que quedaron muy confusas, claro, porque se dice que lo ordenó Diosdado Cabello, pero que Maduro no sabía y que hubo un choque, por eso salió en una hora, pero eso muestra grietas en el régimen, pero al mismo tiempo una renovación del liderazgo en la oposición que se saltó una generación, porque Juan Guaidó tiene 35 años, algo muy distinto a lo que era Henry Ramos Alup, Enrique Capriles, Leopoldo López y todos estos líderes que han luchado durante muchísimo tiempo, pero que por distintas razones han tenido o que salir de Venezuela o que están ahora mismo subyúdices por persecuciones judiciales de parte del gobierno venezolano anteriormente. Entonces ahora tenemos a un líder renovado, un líder joven, un líder que tiene la credibilidad que esperaba la resistencia democrática, y que estamos hablando de que en este momento la situación venezolana o puede terminar de colapsar completamente y convertirse ya en otra Cuba, o que verdaderamente pueda acelerar hacia una transición, que es lo que queremos todos en la región. Bueno, la verdad que ha sido interesantísima esta conversación. Axel, sé que te vas de viaje, que vas a estar como consultor a nivel internacional. Voy a tener un primer semestre bastante activo. Este fin de semana salgo a Chile, luego al regreso parto casi de inmediato a El Salvador para las elecciones, y ya a partir de marzo voy a estar como consultor del órgano electoral en Kiev, Ucrania, que va a celebrar sus elecciones muy, digamos, tensas por el hecho de que sabemos que ese país tiene un fuerte choque entre quienes son pro Rusia y quienes son pro soberanía. Entonces allá estaré, no puedo emitir muchas opiniones sobre el resultado ni la campaña, pero estaré durante un mes en Ucrania en esta función electoral. Éxitos en esa jornada, y de verdad que sumamente admirada de tus conocimientos y tu capacidad de expresión, lo que me obliga pues a hacerte a tu retorno. Claro. Una invitación para compartir de experiencias y aprendizajes. Muchísimas gracias, y desde luego muchas gracias a esa audiencia que nos ha concedido el honor de acompañarnos en esta hora. Así es. A ustedes, amigos, en el próximo miércoles, cuando nos reencontremos en este su espacio con Charlotte. Por hoy tengan todos un feliz resto de la noche.